Vamos a analizar estos dos conceptos, circuito abierto y el cortocircuito. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos circuitos? El circuito abierto, por ejemplo, se lo puede intuir de esta manera. Digamos que yo tengo una fuente, tengo más, tengo menos, tengo un elemento aquí, tengo un elemento acá, y queda ahí. Tengo aquí un elemento para obvia situación y queda acá. ¿Ya? Ese es un circuito abierto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente aquí no se cerró. ¿Ya? Al no cerrarse, no hay circulación de corriente. ¿Sí? Al estar abierto, la circulación de corriente se interrumpe aquí. Entonces, la corriente técnicamente es cero voltios aquí. Perdón, 0 amperios. Okay, 0 amperios. Por acá también no hay circulación de corriente, 0 amperios. ¿Estamos hasta ahí? Pero ¿qué va a pasar con el voltaje? Si es que yo mido aquí, digamos que aquí yo pongo 12 voltios. ¿Ok? Si yo pongo un objeto de medición acá, bueno, un poquito tenemos que ir combinando el concepto de medición, esto ya lo veremos mañana en la parte práctica, pero todo elemento de medición de voltaje se conecta en paralelo. Para medir voltaje, usted mide en paralelo. Recordará esto. Esto es regla de oro porque si no lo recuerda, quema los componentes. Ok, no quema los componentes, quema el multímetro. ¿Ya? O quema el fusible, en el mejor de los casos. Toca cambiar el fusible. ¿Ya? Entonces, el voltaje se mide en paralelo. Si yo quiero medir el voltaje en estos dos puntos, mido en paralelo a los puntos de medición. En este caso, yo quiero medir el voltaje que está en estos dos puntos. Entonces, tomo el multímetro y mido ahí. ¿Cuánto será el voltaje que marque aquí? ¿Alguna idea? ¿Marcará cero o cuánto marcará? Mejor los dos. Uy, Ya. Si usted nota, aquí al no cerrarse el circuito, estos vienen a ser conductores. En pocas palabras, conducen la fuerza que está viniendo o el trabajo que se está realizando desde aquí. El trabajo, recuerde, si bien sabemos que en serie va cayendo el voltaje, cae aquí, cae acá, etcétera, ¿ya? Pero como el circuito no está cerrado, ¿ya? No existe circulación de corriente, el voltaje que yo mida aquí va a ser lo mismo que tenga en paralelo a la fuente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos actúan eh, como conductores. Al no estar cerrado es simplemente un cable. Entonces se va hasta aquí, este es otro cable, el voltaje aquí se va a medir 12 voltios, lo mismo que la fuente. ¿Estamos? Esto ya lo revisaremos mañana en la práctica, que esto se cumple. ¿Estamos? Entonces, circuito abierto sucede esa situación y eso le decía, tendrá cuidado. No necesariamente implica que si no está conectado no hay voltaje. En el caso anterior no había voltaje porque estábamos midiendo sobre la resistencia, pero en este caso estamos midiendo sobre dos puntos de medición, que habla de redundancia. Sobre dos puntos de medición, note que acá este voltaje llega directo. ¿Estamos hasta ahí? ¿Dudas, preguntas? No. Listo. Esa es la situación en cuanto al circuito abierto. Ahora, ¿cuál es la resistencia aquí? Supongamos que hipotéticamente, ¿no? Aquí hay una resistencia. Y básicamente esta resistencia, ¿qué sería? Sería aire. ¿Cuál va a ser la resistencia ahí? ¿Cuál es la resistencia entre estos dos elementos? Entre este punto y este punto de acá. ¿Será que se ve la resistencia hacia atrás? En medición pueden pasar las dos situaciones. La una es que se vea la resistencia hacia atrás, es decir, que yo empiece a ver la resistencia de esto, la resistencia de esto, la resistencia de esto, y una resistencia interna que puede tener la fuente. Eso ya vamos a analizar en los siguientes apartados. Pero si no, yo voy a tener la resistencia en un puntal abierto, al aire, en pocas palabras, y esa resistencia tentativamente es infinita. ¿Estamos claros? Es decir, existe una gran resistencia. Pero esto es ideal, porque generalmente cuando usted utiliza el multímetro, ¿ya? Lo que usted ve aquí en el ómetro, es decir, para medir la resistencia, ve la resistencia hacia atrás. ¿Estamos? Entonces tendrá cuidado con eso de ahí. ¿Sí? No se puede o no va a ver la resistencia. Si usted pone esto de aquí, ¿ya? O trata de ver la resistencia acá, vamos a poner aquí, ¿ya? Trata de ver la resistencia, puede o ver la resistencia hacia atrás o puede ver una resistencia infinita, ¿ya? O que tiende al infinito. ¿Estamos hasta ahí? Ahora, ¿qué pasa en el cortocircuito? A veces nosotros vamos a tener circuitos, por ejemplo, 12 voltios. Pongamos hacia acá, vamos aquí, acá, resistencia, resistencia, y conectemos directo, ya, ahí. Listo. Tengo este circuito. La pregunta es, ¿cuánto medirá? Si yo pongo aquí un ohmmetro, perdón, un voltímetro, que es para medir voltaje, recuerda, el voltaje se mide en paralelo a los puntos de medición. Aquí están los puntos de medición, punto A, punto B. ¿Cuánto será el voltaje que muestra eso de ahí? ¿Alguna idea?
Si usted nota, lo de arriba era un circuito abierto. Este es un cortocircuito, ¿ya? ¿Por qué es un cortocircuito? Si bien yo tengo todo un circuito por allá, ¿ya? Pero si usted nota, el positivo se está conectando directamente con el negativo. Eso es cortocircuito. ¿Estamos claros? Entonces, la corriente siempre busca el camino de menor esfuerzo. ¿Estamos? Entonces, la corriente, cuando llegue en este punto, ¿qué cree que va a hacer? ¿Va a bajar o va a irse a la derecha? ¿Qué va a hacer? ¿Quién tiene más resistencia? ¿Estas resistencias o el cable? La resistencia. La resistencia, sea el valor que sea, el cable va a tener menor resistencia generalmente que una resistencia como tal. Entonces, la corriente en este punto no va a darse la vuelta por acá, no va a pasar por allá, y va a empezar a ¿qué? A pasar por aquí. ¿Estamos? Entonces, recuerde que el voltaje era la caída de tensión o el esfuerzo, el trabajo necesario para mover las cargas. En este caso, ¿hay algún trabajo para mover estas cargas? ¿O las cargas se mueven casi, digamos, directamente de positivo a negativo? ¿Ya? Entonces, como no hay trabajo, el voltaje es 0 voltios. ¿Estamos claros? Y en cortocircuito la corriente tiende a ser infinita. ¿Estamos? Entonces aquí hay que tener cuidado porque si usted mide la corriente o trata de ver la corriente, aquí la corriente va a tender al infinito, ¿ya? O tiende a lo máximo que le da la fuente, es lo máximo que... Note que no hay ningún elemento resistivo. Todo lo que tenga de capacidad aquí se va a descargar hacia acá. ¿Estamos? ¿Qué pasa con la resistencia aquí? Ya habíamos hablado. Es un cable, es la resistencia mínima, la resistencia tiende a cero. Vamos a poner que tiende a cero, ¿ya? Aquí el voltaje es igual a cero, o tiende a cero, y la intensidad tiende al infinito. Acá igual la resistencia, en cambio acá tiende al infinito. La corriente en las ramas tiende a cero, y el voltaje es el valor de la fuente. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Ya? Entonces ese es el circuito abierto y el circuito, o el corto y el cortocircuito. Solamente para adelantar algo, cuando usted quiera medir, por ejemplo, la corriente que circula sobre esta resistencia, ¿ya? Digamos que quiere medir, digamos que no está esto ya, que no hay cortocircuito, que viene para acá, y usted quiere medir la corriente que circula por el circuito, lo que tiene que hacer es el amperímetro se conecta en serie. ¿Estamos? Digamos que yo quiero medir, entonces usted coloca un amperímetro, pero en serie. Tiene que interrumpir el circuito. Si usted conecta en paralelo, hace corto, ¿ya? Digamos que usted quiere medir la corriente en esa resistencia. Y dice, es que el amperímetro se conecta en paralelo y conecta esto de aquí, ¿ya? ¿Qué hace el amperímetro? El amperímetro cierra el circuito. Entonces, ¿qué va a pasar? Que viene aquí y en este caso, como hay una resistencia de protección, sí va a poder medir, ¿ya? O va a medir algún valor, pero porque esta le protege. Pero si no hubiese esta de aquí, digamos que es así, ¿ya? Si no hubiese esta de aquí, note que usted está conectando directamente positivo con negativo. El amperímetro cierra el circuito para poder medir. Es decir, hace pasar el flujo para medir. Y note que usted va a conectar positivo con negativo, forma cortocircuito. Cortocircuito implica corriente tendiendo al infinito. Corriente al infinito en el amperímetro, quema el fusible o quema el amperímetro. ¿Estamos claros? Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado con resistencias de protección o simplemente, igual, si usted mide así, no va a estar midiendo la corriente aquí. Lo que va a medir es la corriente que va por esta resistencia, que salta, que no va por aquí, sino va por acá. Entonces no mediría la corriente de este circuito. Lo que necesita para medir con el amperímetro es medir en serie. Interrumpir aquí y ahí sí. Entonces vengo y ahí sí mido la corriente que está circulando por esta parte. Obviamente esto no se ve. ¿Bien? Entonces recuerde, el ómetro y el voltímetro se conectan en paralelo a donde quiero medir y el amperímetro se conecta en serie a donde quiero medir. ¿Estamos? Luego ya veremos qué pasa con el batímetro. Listo, chicos. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? ¿Está más o menos claro? Listo, terminemos, chicos. Ahí. Nos vemos el día de mañana. Por favor, repasarán lo que les comenté, en especial las unidades y parte de la matemática. Nos vemos mañana. Cuídense, chicos. Gracias, profe. Nos Gracias, vemos. hasta luego.